es algo que se puede mantener por sí mismo y que, como por ejemplo una empresa que es autosuficiente y la sostenibilidad es un proceso que se puede mantener sin agotar los recursos. Eso es como tema académico, ¿verdad? En general. Sin embargo, uno de los planteamientos que nos trae a la definición es que viene tal vez del idioma inglés de sustainability y cuando se traduce a sostenibilidad, por eso yo quise incluir el término, porque muchas veces se habla de sustentabilidad, pero la sostenibilidad presenta otro tema y es incorporar iniciativas y acciones para cuidar el medio ambiente y garantizar un desarrollo que sea sostenible y sustentable. Así que ese es el concepto general que se busca con todo esto. Partiendo de esa premisa, ¿y por qué nos trae aquí el tema? Pues porque definitivamente ahora nos salen muchas noticias a nivel de códigos y nos salen muchas iniciativas a nivel de industria en donde se han creado consorcios, primero de los productores de cemento a nivel mundial, y han hecho hasta compromisos a nivel de gobiernos locales en diferentes países buscando ese control de emisiones y tratar de poder netear, ¿verdad? Esa huella de carbono que se está creando a través del desarrollo de materiales. Eso realmente es lo que nos trae aquí. ¿Qué ha pasado de ese punto en adelante? Todo esto que viene ocurriendo en los pasados años, pues lo que ha hecho es cómo podemos lograr hacer los materiales o cambiar los materiales que estamos creando para que el proceso constructivo impacte menos el ambiente. Y definitivamente que se pueda desarrollar materiales con lo que hay localmente en muchos de los sitios para evitar también ese traslado que también impacta de alguna manera, ¿verdad? El medio ambiente. Así que vamos a girar un poco alrededor de eso y vamos a entrar un poco también en lo técnico. Yo quiero plantearnos o hacer una introspección con el tema de tecnología, porque hoy día no nos pasan ni 2 meses o 3 meses que ya nos está llegando el anuncio de poder implementar algo nuevo a nivel tecnológico en las comunicaciones. Y los teléfonos los estamos cambiando a veces más de una vez al año y con suerte muchas veces se cambian mucho más rápido que eso y aceptamos ese cambio tecnológico sin ningún tipo de restricciones. Es parte de lo que estamos haciendo, ya es cotidiano. Y ahora muchas empresas ahora nos están bombardeando con todo lo nuevo y ahora el color nuevo y el audio nuevo y el video nuevo y todo eso lo aceptamos a nivel tecnológico. Sin embargo, cuando hablamos a nivel de tecnología en concreto, todavía nosotros estamos tratando de implementar algo y cuando hablo en este caso de miles de años atrás, que se utilizaban hasta diferentes tipos de componentes que creaban estructuras a nivel de fibra en lo que se creaba a nivel de materiales. Y todavía nosotros luchamos hoy con la aceptación de una tecnología que lleva miles de años. Así que el tiempo que lleva de aceptación o de implementación en diferentes industrias, como la tecnológica a nivel de comunicaciones, es mucho más rápido. En el caso nuestro, a nivel constructivo, en la construcción, en la parte de ingeniería, definitivamente nos ha tomado mucho más primero aceptar la tecnología que ya existe, implementarla mucho menos y nos hemos acostumbrado a lo que ya se estaba haciendo, tratar de replicarlo. Así que yo lo que quiero hacer es una introspección con eso y que nosotros seamos gentes de cambio y que podamos aceptar lo que ya está probado y que podamos abrazarlo para poder crear, obviamente, concretos más sostenibles, más sustentables. Así que empezamos con una discusión particularmente de lo que es el diseño y sus componentes. Y yo quiero traer una pregunta que muchas veces no nos hacemos desde el punto de vista de diseño de concreto o de mezcla, y es que, ¿cómo comienza todo? Cuando nosotros estamos en el cuarto cerrados en la oficina y nos están pidiendo un proyecto y estamos tratando de crear un concreto, pues muchas veces el que diseña hoy ya empezó porque alguien le explicó cómo se hacía, porque alguien ya se equivocó y lo que no funcionó, pues los estoy obviando y los estoy sacando al lado y voy a empezar a utilizar los resultados que sí me funcionaron. Pero la verdad del caso es que es un ejercicio matemático de volumen y de peso. Yo recojo todos los materiales que tengo disponibles y voy a hacer una conformación de una mezcla de volumen y peso que cumpla con unas condiciones, pero la pregunta es, ¿cuánto utilizo de qué? Y esa pregunta muchas veces no nos las queremos contestar y entonces empezamos por experiencias previas. Entonces yo quiero, como tema académico, establecer que sí hay una guía,
que en los estándares, por ejemplo, en lo que es la American Concrete Institute, hay un escrito o hay un estándar que es lado 11 y ese tomo, ¿verdad? O ese escrito técnico, ese estándar, lo que nos habla es de cómo yo puedo empezar a tener una idea de los valores que voy a utilizar para el concepto de lo que quiero construir. Y hay algunos parámetros básicos, básicos de asentamiento, básicos de resistencia, básicos de tipos de agregados, básicos de qué tipo de asentamiento voy a utilizar para qué tipo de estructura, pero este es el punto ínfimo básico de la ecuación de diseño. Es un punto de comienzo. Sin embargo, lo que yo quiero contrastar con esto es que una vez yo comienzo un diseño, aún siguiendo todos los estándares, y ahora voy a añadir, aún siguiendo las especificaciones a veces de un proyecto, al pie de la letra, con todos los valores sugeridos, con todas las especificaciones cumplidas, lo que nos encontramos en la obra es esto. Entonces después no nos explicamos por qué esto está pasando en la obra. Si yo regreso atrás y todos los componentes están correctos, utilicé las guías, utilicé de referencia las guías y sin embargo los resultados que estoy teniendo en la obra muchas veces van en esta dirección. Que en otras son problemas, ¿verdad? Pero nadie quiere hablar de esto. Lo que pasa es que muchas veces son crónicas de muertes anunciadas. Muchas veces partimos de una premisa de diseño y de valores o que nos sugirieron o que dicen los propios estándares, pero los estándares son un punto de comienzo que ignora totalmente las características de cada material que yo voy a utilizar. Simplemente me da un punto de comienzo, una generalidad. Así que nosotros por experiencia, y en el caso mío particular, la experiencia que hemos ido teniendo con el tiempo, es que cuando vamos a diseñar, el punto de comienzo no son unos estándares que me digan qué valores voy a utilizar, el punto de comienzo es conocer hasta la saciedad los materiales que tengo disponibles. Y yo creo que ese elemento es el punto de comienzo no solamente para el éxito en el proceso constructivo y en el resultado final a nivel de una durabilidad y de una estructura que el dueño final espera, sino que también voy aportando a la vez a la sostenibilidad o la sustentabilidad de los concretos que estoy haciendo. Y les digo, pues porque el resultado va a ser positivo, ¿verdad? Va a ser aceptable. Así que ese ejercicio que yo tengo que hacer inicial, más allá de poder empezar a escoger cuánto voy a utilizar de cada componente para llegar a una unidad de medida, que en este caso es el metro cúbico, pues yo creo que antes de empezar a ese escogido de cuántos valores voy a utilizar, necesito tener una claridad de cuál es el desempeño y las características y el rendimiento de cada uno de esos materiales que tengo disponibles en la zona. Y todo comienza con poder establecer la ecuación antes del diseño, poder hacer un scouting, ¿verdad? Un análisis real de la zona donde se va a construir, de quién va a construir, de cuál es la capacidad o la accesibilidad que tenemos de esos materiales para poder terminar una obra de principio a fin. Y ya con todos esos criterios, sin haber tocado todavía la especificación, ahora yo puedo ir a la especificación con esa información que ya conozco de los materiales y puedo empezar a ver cómo creo una adecuación de los materiales ya conocidos localmente a las características del diseño que se pide por una especificación o por una necesidad puntual de un proyecto. Así que ese debería de ser el orden de las cosas como sugerencia. Ahora, ¿cuáles son los retos a los que nosotros queremos lograr cuando vamos a diseñar este tipo de mezcla? O todo tipo de concreto, ¿verdad? Desde el día uno. Pues definitivamente uno de los retos es elevar las propiedades mecánicas. Todo el mundo quiere poder mejorar las propiedades de lo que va a diseñar para que el diseño también se vea trastocado para bien, positivamente. Porque puedo buscar eficiencia en el diseño estructural, porque definitivamente voy a trabajar con esa relación de recursos y tiempo, porque el diseño me puede ayudar y eso es parte de los retos que yo tengo cuando voy a diseñar el concreto porque definitivamente todo el mundo busca ahorros en la obra, desde el punto de vista de mantenimiento, de reparaciones o hasta de durabilidad, que se traduce todo al final del día a durabilidad, ¿verdad? ¿Cuánto me va a durar una obra sin yo tener que intervenirla o sin yo tener que tocarla después de que ya la construí? Así que esos son parte de los retos del diseño y sobre todas las cosas, y el tema que nos une hoy aquí, la sustentabilidad. ¿Cómo yo puedo lograr diseñar concretos que sean sustentables, que no impacten o que impacten de la menor manera al ambiente, ¿verdad? Con los materiales que tengo locales? Pues esos son los retos que nosotros buscamos. Entonces, ¿cómo atendemos
esos retos, pues definitivamente buscamos bajar relaciones agua-cementantes para buscar un poco de durabilidad, buscamos trabajar con la colocación y la consolidación efectiva para que no tener problemas después de exposición, ¿verdad?, de los elementos. Definitivamente trabajar en parte del proceso constructivo con los controles de las pérdidas de asentamiento que a veces se tienen en el transporte del concreto, es parte de los retos que nosotros tratamos de atacar, ¿verdad? Buscar tener un control de calor e hidratación cuando estamos trabajando con concretos masivos, así que todo esto eso es parte de toda esa contemplación que nosotros tenemos que tener antes de empezar a poner un número, ¿verdad? En el papel, o en este caso hoy en el Excel, o en la base de datos que utilizamos para diseñar. Definitivamente, buscando trastocar positivamente la sustentabilidad, pues pensamos ahora en el reemplazo del acero de refuerzo. ¿Cómo yo puedo utilizar la menor cantidad de acero de refuerzo para poder evitar esa huella de carbono, ¿verdad? Que mucha de la aportación viene del cemento, pero también viene del acero de refuerzo. Imprevistos en el proceso constructivo es parte de los retos que nosotros tenemos que manejar, ¿verdad? Y atacar. Y definitivamente que un curado sea efectivo y prolongado, eso es parte también de lo que se busca. Y todo esto, el concepto del aditivo y la fibra nos puede ayudar, ¿verdad? Como parte del desarrollo de tecnología para poder atacar todos estos puntos que se traducen en poder lograr los retos que nos supone el diseño. Así que yo voy a entrar ahora en el tema de algunos avances, y digo nuevos avances porque pueden ser nuevos avances para algunos y algunos que ya hayan escuchado esto, puede reforzar lo que ya están empezando a poder a escuchar o a utilizar, ¿verdad? O a implementar en sus obras. Pero vamos a hablar un poco de la tecnología de los aditivos especiales que buscan sostenibilidad. Como definición académica, la ACI 116, y la traigo no porque quiero irme a lo más básico, es porque quiero contrastar la definición misma que me presenta la ACI. Define los aditivos como aquellos materiales diferentes del agua, de los agregados del cemento hidráulico y de las fibras de refuerzo utilizados como ingredientes en el hormigón o en el mortero. Sin embargo, hay una frase final que nos dice que son adicionados a la bachada inmediatamente antes o durante el mezclado. Y eso todavía está como definición, pero en la realidad de la tecnología que se está utilizando hoy puede variar. Así que eso está en boga, eso se está evaluando también a nivel académico y con diferentes comités, pero los aditivos pudieran ser un poco más de eso y entrar en algunos puntos dados que no se circunscriben solamente a la bachada. Así que voy a tratar de tocar eso breve. La nomenclatura que nos rige a nosotros como aditivos químicos, ¿verdad? Como tal, es la CTM C494, y hemos mencionado aquí un poco la ACI, pues sabemos que es el Instituto Americano del Concreto, y en el caso de la CTM es la American Society for Testing and Material, dos agencias y dos gremios que trabajan uno de la mano al otro. Uno crea las normas, en este caso las pruebas estandarizadas están basadas en la ACTM, y después la ACI recoge esas pruebas y las convierte en certificaciones o en especificaciones. En este caso, la nomenclatura que nos rige, que es la CTM C494, establece varios tipos de aditivos y clasificaciones para ellos con diferentes criterios. Y de manera general, hemos escuchado el tema de los reductores de agua, de los retardantes, de los acelerantes, combinaciones de reductores de agua con retardantes, lo mismo con acelerantes, y ahí entran ahora los reductores de agua de alto rango, que se conocen popularmente como plastificantes. Pero yo quiero enfatizarme en la última nomenclatura que ha venido en la C494 en los pasados años, que se incluyó, que es la tipificación tipo S de aplicación especial. Y en ese renglón ahí cabe todo. Lo que no cumple o lo que cumple mucho más de estos renglones iniciales del tipo A, B, C, D, E, F, G, pues el tipo S nos abre ahora un espectro mucho más amplio de poder tener adiciones en la mezcla de concreto para buscar diferentes desempeños, que pueden ser durabilidad, que pueden ser manejo, que puede ser ayudando al proceso constructivo de transporte, etcétera. Así que yo voy a enfatizar en ese tipo S. Y el tipo S, quiero remarcar tres tipos de aditivos dentro del tipo S, aunque se recogen algunos reductores de agua de alto rango especiales, que ahí sí voy a abundar un poquito más en algunos desarrollos,
pero también se conocen como los modificadores de viscosidad. Ahí entran también inhibidores de corrosión, mejoradores de superficie para que el concreto tenga una superficie mucho más apta para poder terminar, mejoradores de resistencia, que los tengo en negritas porque lo vamos a discutir un poquito más a fondo, reductores de encogimiento, eh, aditivos basados en litio para poder trabajar con la reacción álcali-sílice, ¿verdad? Que se crea como un efecto también, una manifestación de cemento, agua y agregado. Y en este caso también las macrofibras sintéticas que se recogen con la tipo 3 que es la de polipropileno. Y yo quiero enfatizar del tipo S, voy a hablar de tres especialidades. En la tarde de hoy nos va a dar tiempo nada más de tocar un poco los reductores de agua de alto rango especiales que se han desarrollado últimamente. Vamos a hablar un poco de los mejoradores de resistencia y terminamos con un tema de las macrofibras como reemplazo, buscando sustentabilidad también, eliminando acero, ¿verdad? Cuando hablamos de estos mejoradores de desempeño en la búsqueda de sostenibilidad, los reductores de agua de alto rango, los especiales, como nosotros le llamamos, han tenido diferentes generaciones. Y yo quiero hablar un poco del tema de las generaciones y el por qué nos ha traído hasta el hoy en donde estamos con este tipo de materiales a nivel de tecnología. Cuando hablamos de la reducción de agua, de manera académica y general, lo que se busca es que en un momento dado yo pueda crear dispersión, que yo pueda entrar con un aditivo químico en la mezcla de concreto y se cree dispersión. Y esa dispersión lo que va es a separar las partículas de cemento y va a ver entonces, se va a manifestar como el asentamiento, ¿verdad? Un asentamiento mucho más amplio, donde yo tengo ahora más movilidad, más asentamiento, valga la redundancia en la mezcla. Pero se crea no por volumen de líquido, se crea porque hay dispersión en las partículas de cemento. Entonces, parte del parámetro básico de poder entender que cuando tenemos cemento sin agua, pues hay cero resistencia, porque no hay hidratación, no se están creando cristales de silicato de calcio, no hay pega. Cuando empezamos a añadir agua al cemento, se va creando y se va logrando resistencia, ¿verdad? Se va creando pega entre el cemento y el agua. Pero ese punto de alcance máximo de resistencia que yo puedo lograr con el cemento y solo agua, realmente se puede manifestar físicamente como un asentamiento cero, cero asentamiento, un asentamiento de 0 pulgadas. Y no hay forma de yo poder manejar un asentamiento en el concreto de 0 pulgadas, a menos que yo esté buscando otro tipo de mezclas para otro propósito. Pero cuando estamos hablando de mezclas mojadas para popularmente conocidas, ¿verdad? Como el concreto de Ready-Mix o de concretera, pues yo necesito un manejo en esa mezcla que típicamente lo que termina pasando es que desde la capacidad máxima de combinación de cemento y agua, donde puedo lograr mi resistencia máxima, cada vez que ahora yo voy a añadir agua de manejabilidad o de conveniencia, voy perdiendo entonces resistencia, voy perdiendo la capacidad de que el cemento pueda crear pega y voy rompiendo esos cristales de silicato de calcio. Lo que buscan los reductores de agua, en otras palabras, es llegar al punto necesario de agua necesaria para que esas partículas de cemento se hidraten y toda la manejabilidad se crea por dispersión, así que ya no estoy añadiendo agua para que vaya en detrimento de la resistencia a la compresión del concreto, sino que ahora voy buscando dispersión y voy logrando manejabilidad, asentamiento más alto. Típicamente, los aditivos especiales que vamos a nombrar ahora no solamente logran esa dispersión, sino que también puedo lograr mejorar las propiedades mecánicas del concreto con la misma relación agua-cemento. Y eso es parte de los desarrollos que se han logrado con nuevas tecnologías o nuevas generaciones de materiales. En este caso, la lámina que se ve aquí es una manifestación a través de varias micras de un microscopio donde está mostrando, una vez entraron los aditivos, crearon todas las partículas de cemento, se dispersaron. Hay un fenómeno que se conoce en nuestra industria que es repulsión electrostática y lo que está creando es cargando con la misma partícula negativa, todas las partículas de cemento, las cargas negativas, empiezan a chocar entre ellas y crean entonces dispersión. Es como si tomáramos un imán por el mismo lado y tratáramos de pegarlo, pues va a crear una repulsión entre ellos, no se va a pegar el imán. Pues es lo mismo que pasa con los reductores de agua básicos, ¿verdad?
La de arriba, la lámina de arriba, la superior, lo que está mostrando es pues un concreto que representaría casi 0 pulgadas de slump, donde no hay aditivo en la mezcla. Y la segunda lámina, lo que se está mostrando es entonces, después de la dispersión, cómo yo puedo lograr esa caída, ¿verdad? Ese asentamiento mucho más alto. Entonces, cuando hablamos de esto, el desarrollo que se ha logrado buscando entonces el seguir reduciendo agua sin tener problemas en el concreto, buscando también sustentabilidad, donde yo puedo utilizar menos agua en la mezcla y puedo maximizar lo que voy creando con las propiedades mecánicas, pues hemos tenido que ir buscando por diferentes familias en generaciones. Típicamente, si lo queremos ver ahora como un asentamiento, un cono de asentamiento de slump, estamos pensando que sin aditivo, pues tengo un concreto bastante rígido, sin movimiento. Empezamos con la familia del lignosulfonato, que fueron unas materias primas que se desarrollaron hace muchísimo tiempo y que todavía en algunos casos se utilizan. Se logra un tipo de asentamiento, así que voy creando una dispersión hasta cierto punto. Otras generaciones empezaron a utilizar algunos lignosulfonatos, pero también entraron los naftalenos sulfonatos y lo que hicieron ahora crear una dispersión mucho más amplia, que la partícula de cemento podía viajar mucho más y despegarse. Y esa es la manifestación de un asentamiento entonces ahora más alto. Y finalmente, la generación última que ahora todo el mundo está tratando de buscar porque el nombre es sexy, ¿verdad? Que son los policarboxilatos, pues ahora son materiales mucho más potentes donde yo puedo crear dispersiones mucho más amplias, pero poder controlar el proceso y esa molécula de la manera que se va a manifestar, que en este caso ya no es por repulsión electrostática, es un efecto estérico lo que se está creando, y digo estérico, no histérico, es estérico, lo que se va logrando es que se adhieran a la partícula de cemento y yo puedo modificar de una manera molecular cómo se va a comportar esa molécula del policarboxilato con el cemento. Yo puedo buscar que esa molécula sea más larga, que esa unión contra la partícula de cemento sea más larga y eso se va a manifestar en un desempeño X, o puedo lograr que sea más corta pero con ramificaciones y eso va a tener otro desempeño Y. Y yo voy a tratar de explicar un poco sobre eso ahora en los diferentes logros que se han buscado con desarrollos de este tipo de tecnología. Por ejemplo, yo puedo buscar ahora, como parte de lo que se ha logrado, una dispersión bien agresiva, que típicamente es representativo de los prefabricados o se utiliza mucho en los prefabricados. Cuando voy a usar mezclas que voy a crear prefabricados, alta reducción de agua, optimización de cemento, que yo pueda buscar una explosividad en la mezcla cuando yo simplemente ponga mi dosificación de este policarboxilato, crea una dispersión inmediata, explosiva. Y eso es parte de lo que yo necesito en una planta de prefabricados para poder lograr los asentamientos que se busca o para poder hacer unas optimizaciones bastante agresivas, donde yo pueda ahora, no necesito una dispersión tan amplia, pues ¿qué me queda ahora como sobrante en la ecuación? Pues ahora el agua sobra, pues ahora yo puedo sacar agua de la ecuación. Y si saco agua de la ecuación y ahora mi relación agua-cemento baja por sacar el elemento del agua, pues ahora mi resistencia sube. Y no lo digo yo, lo digo Dov Abrahams, ¿verdad? En uno de los parámetros base para todos nosotros. Pero si la relación agua-cemento baja, porque estoy ahora con un sobrante de agua por la dispersión que creé, al sacar agua, ahora pudiera también sacar cemento. Así que ya voy buscando una dimensión diferente con este tipo de comportamiento en este aditivo especial. Otra de las cosas que se busca a nivel de policarboxilato, algunos de los desarrollos, es dispersión tardía. Nosotros le conocemos en el castellano el long haul, que podamos decir ahora, voy a poner mi dosificación, pero yo no quiero que pase nada todavía hasta unos 20, 30, 40 minutos, y después de esos 20, 30 o 40 minutos yo quiero que entonces haya dispersión. Y eso lo que busca es que yo pueda prolongar el transporte del concreto sin una afectación muy dramática, sino que yo pueda beneficiarme de esa dispersión en el momento que la necesito, a través del transporte o cuando llego a la obra. Y ya en esto hay dimensiones, ¿verdad? Pero eso es uno de los desarrollos que también se busca con ese tipo de tecnología y que ya está disponible. Y por último, otra de las dimensiones especiales de este tipo de desarrollos de los reductores de agua especiales están también los de modificación de viscosidad.
yo poder lograr que la mezcla tenga un aspecto demasiado denso y con la viscosidad suficiente para cuando yo haga un desmolde de las formaletas o de los moldes que estoy tratando de crear en un elemento de concreto, la terminación quede casi perfecta, donde no hayan imperfecciones, no hayan espacios vacíos, que yo pueda tener una mezcla tan robusta para que me dé una terminación perfecta, o cuando tengo que tener una traslación del concreto en un autonivelante, por ejemplo, y yo quiero que se pueda mover a través de una formaleta o a través de un molde abierto, pues yo no quiero crear segregación, yo quiero que todos mis componentes del concreto vayan amarrados de la mano hasta todas las áreas de un molde o hasta todas las áreas de un elemento. Y eso se puede lograr modificando la viscosidad y creando una mezcla mucho más densa. Así que eso es parte de los desarrollos que se han empezado a insertar. En el área de mejoradores de resistencia, yo no quiero hablar de brand names ni de nombres, pero aquí se me zafó un nombre, pero los pueden haber de todas las marcas, los pueden haber de todas las casas, simplemente son desarrollos que se han logrado de aditivos químicos que buscan mejorar la resistencia y permitir prácticas de construcción más sustentables porque puedo tener reducciones en el contenido cementicio buscando propiedades mecánicas muy similares con una cantidad de cemento más alta. En esencia, ese es el concepto. Se puede aumentar la resistencia a la compresión y inflexión. Definitivamente puedo reducir las emisiones de CO2 a través de la reducción que estoy haciendo del cementicio, ¿verdad? Porque cuando ahora computas cuántas emisiones estás logrando o se impacta con el material que tienes a nivel de valores en la unidad de medida, si yo ahora hago una reducción dramática, entonces mis emisiones de CO2 se van a reducir, matemáticamente hablando. Puedo mejorar la hidratación del cemento, puedo permitir mayor reemplazo de materiales cementantes y me refiero a materiales nuevos que están entrando ahora en la industria que tienen unas propiedades distintas a los tipo 1 o a los cementos tipo 1, tipo 2 que nosotros utilizamos generalizadamente y ahora vienen materiales o cementos en este caso con más adiciones, un poco le llamamos cementos más verdes, ¿verdad? Con menos impacto al ambiente, ¿verdad? Por tener menos factor clinker, pues definitivamente puede haber una afectación de propiedades mecánicas del concreto, de la mezcla. Pues yo estoy tratando de compensar esa diferencia que pudiera tener con esas propiedades mecánicas a través de la optimización de la partícula de cemento que ya existe en esa mezcla. Y eso es parte de lo que se ha logrado con este tipo de mejoradores de resistencia. Una de las partes interesantes es que puedo mantener un fragüe neutral, ni me acelera ni me retrasa el fragüe, así que no hay impacto directo con el fragüe, pero definitivamente son sensitivos a la química del cemento. Y eso lo que significa es que puede haber un mejorador de resistencia en un país que puede tener versiones para un tipo de cemento como para el otro y puede cambiar de país a país. Llevarme ese material para trabajar con otro cemento, posiblemente no hay interacción porque se hacen prácticamente casi a la medida, partiendo de la química del cemento. Esto es un ejemplo de algunas de las resistencias que se logran. Yo, de manera general, lo que quiero plantear con esto es que se puede lograr con una dosificación de 5 onzas por peso del cemento, o en este caso métrico serían unos 3 cc, 3.2, 3.3 cc por kilo de cemento. Pudiera lograr posiblemente entre 400 y 500 psi en resistencia a la compresión y es consistente en los tipos de cemento 1, 2, el 1L, que ahora viene con el limestone, y también con las adiciones de cemento 1L y combinaciones con slag, como combinaciones también con fly ash. Así que lo que estoy buscando es pegarle a la partícula de cemento y se configura ese material especial mejorador de resistencia para el cemento que se va a utilizar. Así que no necesariamente se usa el mismo material para diferentes cementos, se configura para el tipo de cemento. En el caso de reemplazo del acero utilizando las macrofibras, por ejemplo, una de las tendencias que se ha buscado ahora y que se está calculando ya, y esto fue una iniciativa que se logró entre nosotros y la Universidad de Akron, en Ohio, se ha empezado a buscar poder hacer un cálculo directo de cómo podemos impactar el tema de las emisiones y el tema de kilos por CO2 equivalente, que es un valor que se ha utilizado ahora bastante cuando estamos hablando de sustentabilidad. En este caso, es bastante
elemental poder entender que si yo estoy reduciendo la cantidad de acero que tengo por unidad de medida y ahora voy a lograr ese tipo de refuerzo con otro método que no impacta directamente el ambiente, pues voy a tener un control también de las emisiones o del CO2 equivalente. Nosotros hemos hecho algunos cálculos, hay unas hojas que se pueden proveer, que pueden estar disponibles y después nos podemos poner de acuerdo con Carla que se puedan subir a lo mejor en el portal y que ellos puedan bajar y se puede calcular cuánto yo puedo impactar un proyecto una vez ya tengo el reemplazo calculado. Esto no es una hoja de cálculo para el reemplazo, es una hoja de cálculo para saber cuánto puedo mejorar el impacto del CO2 o el kilogramo por CO2 equivalente. Así que es una hoja que puede estar disponible para ustedes y lo que hace es que presenta no solamente un tema de cálculo del kilogramos por CO2 equivalente, sino que también lo contrasta con la ecuación que se tenía como base, simplemente utilizando el acero como refuerzo. Ahora bien, para que esto funcione, definitivamente tenemos que entender el tema de la fibra. Y yo no podemos tener ahora una discusión completa del diseño de fibra, pero quiero tocar algunos puntos importantes técnicos para que nos llevemos el planteamiento. Lo primero que tenemos que entender es que no todas las fibras son iguales y que todas las fibras, aparte de las casas o de las marcas o de los colores, quien lo vende y quien lo mercadea en un mercado, aún un mismo proveedor puede tener diferentes categorías de fibras. Y las fibras que pueden parecer similares pueden tener capacidades distintas. Y eso es lo más importante de poder entender aquí. No estamos diciendo cuál es mejor que la otra, no estamos diciendo cuál es la que deben de utilizar versus la otra. Lo que estamos diciendo es que tenemos que entender como ingenieros, como técnicos, que no todas las fibras se desempeñan de la misma forma, sin decir cuál puede ser más favorable que la otra. Simplemente son distintas y tienen desempeños distintos. Eh, Hay diferentes categorías. Yo me voy a circunscribir al tema de las macrofibras sintéticas como un elemento buscando la sustentabilidad. Voy a obviar el tema de las microfibras y las de acero porque no me están creando un impacto directo en lo que quiero lograr en el diseño compuesto. Así que voy a enfatizar en el tema de la macrofibra. Y lo que queremos entender con esto, con el uso de la macrofibra, es que puedo utilizar menos mano de obra, que esto es un concepto de optimización de recursos y de tiempo, ¿verdad? Pero definitivamente puedo mejorar la seguridad de la obra, porque ya no tengo que estar caminando por arriba del refuerzo que ya se logró en las losas, cuando estoy hablando de losas sobre relleno. Puedo tener una posible reducción de espesor, porque ahora el espesor del concreto no necesita tener el cálculo de cover o de cubierta para temas de durabilidad por el acero de refuerzo. Ya el acero de refuerzo no existe. Así que ese cover que se calcula adición para yo poder tener el concepto de durabilidad claro ya no es necesario. Y definitivamente, a diferencia del acero, voy a tener la ubicación o el refuerzo puesto en el sitio correcto, ¿verdad? Muchas veces nos dicen, sí, no hay problema que le caminemos por arriba al acero, porque después que estemos listos para el vaciado de concreto, lo vamos a ir subiendo poco a poco a ponerlo en sitio. Eso, eso es una fantasía, eso nunca ocurre. Así que esto es una evidencia de lo que termina pasando no solamente en el tema de que estoy impactando dramáticamente el tema de emisiones con lo que estoy consumiendo como material constructivo, sino que también no es efectivo. Típicamente en los pisos sobre relleno, el acero o la malla metálica termina en el sitio donde no se necesita. Así que no hace su trabajo y es un derroche de recursos y de costos. Típicamente las ventajas del concreto reforzado después de la construcción, pues que voy a mantener un refuerzo tridimensional, voy a tener grietas más finas o más cortas en el caso que ocurren, definitivamente mayor durabilidad porque no hay acero que se corroe, menos reparación, menos mantenimiento y una reducción dramática de la huella de carbono por sustitución del acero. Hay mucha aplicabilidad de yo poder utilizar este tipo de macrofibras sintéticas reemplazando totalmente el acero de refuerzo en los pisos sobre relleno. Hay excepciones, cada caso hay que verlo en su justa perspectiva, hay que hacer el cálculo correcto, hay que tener una memoria de cálculo correcta para que el desempeño de la obra final o del elemento final cumpla con las expectativas del dueño, ¿verdad? O de su uso, de su vida útil. Pero generalizadamente, en la mayor parte de los casos puede haber una sustitución directa. Existen documentos, tanto de la ACI como estándares que están escritos por más de 10 años. Esto no es nuevo. Por eso yo le hacía la introspección a nivel de la tecnología y de la aceptación de la tecnología. Han existido estos estándares por más de 10 años
y hago énfasis en la 544, la ACI 544, que es el reporte y el diseño de construcción con el concreto fibro reforzado para segmentos de túneles, pero también está la 506 para concreto lanzado. Existe la 360 que ha tenido lenguaje también de fibra insertado para el diseño por más de 10 años. La ACTM son los estándares de prueba de concreto reforzado. También llevan muchísimos años en el mercado ya aceptado y hay comités que siguen reescribiendo estos estándares, pero ya existen por más de 10 años, no es nuevo. Este lenguaje ya ha existido ahí. Esto es solamente un ejemplo de algunos de los estándares. Yo quiero enfatizar en la ACTM C1609, que es la que establece el toughness. Y me voy a ir rápido aquí, rapidito al tipo de la prueba que es. Esa 1609 yo creo que es la más importante y es parte de la Biblia cuando estamos haciendo diseño reforzado con fibra, porque establece la capacidad que puede tener la fibra en el todo, en el elemento ya de concreto, para ver hasta dónde puede llegar, cuál es la capacidad de la fibra misma en la mezcla de concreto. Y de ahí es que definimos que no todas las fibras son iguales. Todas tienen diferentes anclajes, todas pueden tener una capacidad distinta de poder sostener el concreto en su sitio y de poder transferir las cargas. Entonces, parte del ejercicio que se debe de hacer es tener una prueba de la 1609 que puede parecer una rotura de una viga en flexión, pero es un poco más que eso. Lo que se busca con esta rotura o con esta ruptura, ese punto de ruptura, empieza a calcular después que el concreto ya falló. Y ahí se está probando la capacidad que tiene la fibra de poder sostener y poder mantener y transferir carga. Esto es un ejemplo de los resultados que se pueden obtener utilizando una macrofibra sintética en reemplazo, y solamente me quiero ir a la lámina de la derecha abajo inferior donde presenta una vez existe la ruptura, rompió el concreto en un punto bastante alto, después hay una caída libre que no ofrece resistencia a nada hasta el punto que la fibra llega ahí a recoger esa apertura que está viendo. Y ahí yo estoy midiendo la capacidad de la fibra. Esa capacidad de retener ahora y empezar a crear una línea recta sin caerme, como está presentando aquí la malla metálica, el welded wire fabric, ¿verdad? Que se sigue cayendo, la fibra puede mantenerlo y esa capacidad se conoce como resistencia residual. Esa resistencia residual es la que yo tengo que contrastar de una fibra con otra para yo saber qué cantidad de fibra por metro cúbico voy a utilizar para lograr la capacidad que necesito en el diseño. Así que ese es el elemento más importante. Si yo fuese a contrastar esto con algo que ya es muy conocido, cuando estamos diseñando concreto con aire, eh, nos enviaban una especificación de un concreto con aire y nos decían, yo quiero que el concreto venga con un 5% de aire, o un 2% de aire, o un 3% de aire. Y cuando nosotros como ingenieros de diseño íbamos al laboratorio, teníamos que utilizar los aditivos o las características de mi diseño para yo lograr ese 5% de aire. Pero la especificación no me decía cuánto yo iba a utilizar del inclusor de aire, me decía cuánto iba a ser el resultante, cuánto va a ser la mezcla, qué por ciento de aire tiene que tener la mezcla. Y ese concepto es lo que se debería de aplicar, ese tratamiento de ese concepto es lo que se debería de aplicar en el concreto reforzado con fibra. Yo necesito un concreto reforzado con fibra que tenga una resistencia residual de tanto. No me digas las libras o los kilos por metro cúbico que yo voy a utilizar, porque no todas las fibras son iguales. La especificación debería de decir cuál es la resistencia residual. Esto es un ejemplo de una especificación de un proyecto de manera correcta. Tantos PSI mínimo en la prueba ACTMC 1609. Y eso está abierto para la fibra que vayas a utilizar. ¿Cuánta vas a utilizar? No sabemos hasta que hagas la prueba de la 1609 y puedas determinar cuál es la capacidad que tiene la fibra de tu selección, la que sea. Esto es un ejemplo del software de diseño que nosotros utilizamos con algunas consideraciones para poder hacer reemplazos y eliminar entonces el acero de refuerzo por temperatura o secundario cuando estamos hablando de piso sobre relleno. Hay unas propiedades necesarias para poder hacer el diseño, el tema de las condiciones o las características del concreto que se busca, la base, las condiciones de carga, si van a haber repeticiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya entra en el tema de diseño.
Inclusive el lenguaje de carga por eje único equivalente, cuando se van a hacer trabajos de overlays, y esto ocurre mucho en Estados Unidos, están tirando un topping fino para poder reparar el pavimento. En esa ejecución de los overlays ya existe una manera de poder utilizar el elemento de la resistencia residual como parte del diseño para poder hacer el elemento del overlay. Así que ya es un concepto que tenemos que entender, que tenemos que abrazar porque llegó para quedarse. Resistencia residual versus cantidad de fibra. Estas son algunas de las empresas que utilizan parte de lo que nosotros hemos hecho a nivel de desarrollo. Algunas de ellas ya tienen su propia especificación para sus mismas tiendas. Esto es un ejemplo de la especificación de FedEx, donde nos hablan ya, después de haber logrado una lucha y una batalla técnica, ahora ya ellos nos hablan con el lenguaje correcto y nos dicen necesitamos una resistencia residual de tanto para el concreto que vamos a poner en nuestros pisos. Y eso es parte del logro que se ha llegado técnicamente hablando. Estos son los Amazon de la vida en diferentes estados, en diferentes localidades, donde hemos logrado también insertar especificaciones con el concepto de resistencia residual. Esto es otra de las fibras como desarrollo, y hago aquí un alto rapidito porque esto le pega directamente a la sustentabilidad. Hay una empresa que se conoce como Repref y nosotros ya existe, no es nueva. Ellos han hecho textiles de plástico reciclado, ¿verdad? O fibras de plástico reciclado, inclusive utilizando botellas de agua recicladas, han podido volver de nuevo a crear un material compuesto como materia prima para crear entonces diferentes materiales derivados. Y hemos hecho una alianza con ellos en donde hemos creado nuestra Fiberstrand Repref 225. En otras palabras, es tomar botellas de agua, sacarlas y por cada libra de Fiberstrand Repref que nosotros estamos produciendo con esa materia prima creada en conjunto con Repref, se están desviando 10 botellas de plástico de los vertederos. Así que es parte de las iniciativas que nosotros estamos logrando ahora con la compañía Repref. Algunos casos de éxito que se ha integrado todos estos componentes, mejoradores, fibras de reemplazo para poder bajar la huella de carbono y algunos de los aditivos especiales. Esto es el distrito T-Mobile en San Juan, Puerto Rico. Todos los pisos son macro reforzados, utilizan materiales mejoradores de resistencia, contenidos bastante moderados, cementicios, logrando aún así las propiedades mecánicas. Algunos prefabricados que ya se han logrado reemplazar totalmente cuando son pequeños y livianos el acero de refuerzo, así que ya la huella de carbono se ha podido marcar y se ha calculado. Este es el garaje Isla Verde Mercedes-Benz, también es en San Juan, Puerto Rico. Todo lo que son los pavimentos, los parqueos, todo esto es con fibros reforzados. Este es el Yankee Stadium también, todo lo que son los slab on grade y elevados, todos los pisos elevados también se hicieron reemplazos directos, especificaciones de FedEx. Esto es en Costa Rica, la cervecería Traesa, todos esos pavimentos también son fibros reforzados, no tienen acero de refuerzo. Esto también es en Costa Rica, a nivel de shotcrete, de concreto lanzado, con macrosintética también utilizando. Esto es El Salvador, American Park, concretos también macro reforzados en las losas. Y entonces me pregunto yo a nivel general, ¿verdad? Que cuál es el concreto más sustentable si fuéramos a partir de la premisa generalizada, no solamente con lo que hemos expuesto aquí en la presentación, pero si nos hacemos la pregunta hoy y decimos cuál es el concreto más sustentable, pues yo pienso, a modo de introspección, de haber conocido todo lo que hacemos todos los días, que definitivamente es el que se hace bien de la primera. Porque el concreto que se hace mal y se tiene que repetir, empecemos a calcular cuántas emisiones yo estoy creando a través de la repetición de algo que se hizo mal. Así que el concreto más sustentable, el más sostenible, el que más nos ayuda a impactar de manera más baja el ambiente, es el que se hace bien de la primera. Así que yo los exhorto, como parte de esta iniciativa, ¿verdad? A través del instituto, yo les exhorto que evalúen esto antes de que vayamos a empezar a diseñar una mezcla de concreto. ¿Qué utilizo en mi mezcla? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos cuando vamos a empezar con el lápiz a diseñar. Pues la primera pregunta, yo voy a recomendar 5 preguntas básicas que nos tenemos que hacer y todavía no hemos entrado en las especificaciones del proyecto. Las 5 preguntas deberían ser: ¿qué yo necesito a corto plazo? ¿Qué tiene que pasar en el concreto en los primeros días, en los primeros meses? Yo tengo que saber eso para saber cómo empiezo a diseñar. Segundo, ¿qué yo busco a largo plazo? ¿Qué yo quiero que ocurra en ese concreto
a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 5 años, a 30 años. ¿Qué retos me presenta el proceso constructivo? Voy a llegar, hay que subir una colina, hay que bajar 4 colinas, hay que esperar 30 minutos, hay que hacer un puente de madera, pasar el camión, esperar 20 minutos que almuercen los obreros y después yo voy entonces a depositar el concreto. Esos son retos que me está presentando el proceso constructivo y si yo no los conozco de antemano, no puedo diseñar un material que sea adecuado para esa obra particular. Así que no podemos ir a la playa y que Costa Rica tiene playas hermosas. No podemos ir a la playa en Costa Rica con unos zapatos cerrados. Tenemos que ir con unas sandalias, porque los zapatos no nos van a funcionar. Pues lo mismo pasa con el concreto. Yo no puedo llegar con una mezcla de concreto que no haya contemplado el proceso constructivo. ¿Qué características poseen los materiales disponibles? A veces estamos hablando y hemos estado en mesas de trabajo pensando que vamos a traer unos materiales de carácter volcánico, que los vamos a traer de las islas, que vamos a traer de Estados Unidos, que vamos a traer perlitas. Pero ¿por qué no podemos diseñar con los materiales locales? Lo que hay que conocerlos. Así que tenemos que conocer las características de lo que tenemos localmente y que se va a mantener para yo poder pensar a través de esas características cómo lograr lo que busca el dueño final. Y definitivamente la pregunta de especificación la traigo como un contraste de que la especificación no son las leyes o lo que se envía para que alguien haga lo que yo quiero. La especificación es un lenguaje técnico donde nos podamos encontrar todos, donde podamos hablar el mismo lenguaje. Y sí, es cambiable. Las especificaciones pueden ser cambiables, lo que pasa es que hay que sostenerlas primero con lógica, con cálculo técnico, con memoria técnica y con sentido común. Porque a veces queremos cambiar una especificación porque no me gusta. O a veces queremos luchar contra una especificación en un proyecto porque yo no puedo lograr eso porque no quiero pasar trabajo. Pero a veces queremos cambiar una especificación porque no hay disponibilidad de unos materiales para poder hacer la obra. Así que si queremos construir, tenemos que tener la mente abierta. Diseñadores, ingenieros, inspectores, dueños finales de estar en la misma mesa hablando de la especificación. Y esa hay que discutirla después de que hayamos evaluado todas las primeras preguntas que nos tenemos que contestar, porque no podemos lograr crear una especificación que sea sostenible para empezar si no conocemos lo que tenemos disponible localmente en el patio. Así que en resumen, y Carla, prometo callarme aquí y hacer una pausa. En resumen, se debe conocer qué buscamos en el concreto realmente para definir qué diseño y cuáles productos serán los adecuados. Eso es lo más importante. No hablemos todavía de valores si no conocemos lo que hay disponible y cuáles son las características de lo que hay disponible. Segundo, la sostenibilidad en nuestra industria debe contemplar materiales, procesos, buenas prácticas y la incorporación de tecnología. No podemos seguir buscando hacer concretos de la misma forma que los hacíamos hace 20 años si tenemos tecnología que se puede implementar y que nos puede ayudar a bajar la huella de carbono en este caso. Los aditivos tipo S son una necesidad para el cumplimiento de los nuevos requerimientos de calidad y sostenibilidad. Antes pensábamos en utilizar un aditivo. Después nos permitimos utilizar 2 aditivos. Y ahora cuando hablamos de utilizar más de 2 aditivos decimos, no, 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 no se puede. Entonces yo me pregunto por qué no se puede. Porque realmente la ecuación debería de ser cuánto es el costo del metro tratado, no cuántos componentes yo utilizo en la unidad de medida. Debe pensarse de la manera inversa, ¿verdad? El concreto reforzado con fibra puede ser una solución más económica, más amigable al ambiente y con mejores desempeños. Es algo que les inserto, ¿verdad? Como una iniciativa para que lo evalúen. Definitivamente existe lenguaje en los estándares ya aprobado y avalado por más de 10 años, ACI, ACTM, estándares que existen, que hay muchas personas de mucha credibilidad que están sentados en estos comités y que lo que están es reevaluando todo esto para facilitarnos a nosotros la toma de decisiones. Algunas referencias, la C494, la 1609, la 544, algunos reportes técnicos también como referencia, que obviamente Carla va a tener copia de esto por si ustedes quieren hacer referencia a eso. Y hasta aquí yo llego por si hay algunas preguntas y tiempo que podamos discutir. Carla, me pasé mucho, estamos en tiempo. No, Iván, está bien. Estamos a 3 minuticos de cerrar, Ok, pero quisiera leerte dos consultas que nos hace Carlos aquí por el chat.
Súper. Nos pregunta Carlos, con respecto al EcoStrength, uno, ¿de qué manera aporta en la reducción de CO2? Y dos, ¿existe de ese tipo de aditivos en presentación en polvo? Bueno, son dos buenas preguntas. Vamos a ver si puedo contestarlas. La primera, definitivamente puedo impactar la huella en la medida que yo utilizo menor contenido cementicio, porque quien está aportando mayormente en una fórmula de concreto a la huella de CO2 es el cemento, entre otras cosas, ¿verdad? Pero es la mayor aportación. En la medida que yo puedo reducir la cantidad de cementicio, estoy reduciendo la cantidad de emisiones. Así que este aditivo lo que hace es optimizar la partícula de cemento, logrando unas propiedades mecánicas mayores que las que tenía, resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, con la misma cantidad de cemento. Así que si mi capacidad de resistencia a la compresión, vamos a hablar de un concreto 4000 PSI, y ahora yo logro con la misma cantidad cementicia y utilizando este material de mejorador de resistencia, logro dar una capacidad de resistencia a la compresión de 4500 en vez de 4000, pues mi necesidad a nivel de diseño es 4000. Pues ¿qué hago ahora con esos 4500? Puedo reducir la cantidad cementicia para poder equiparar la necesidad final del diseño. Y en ese sentido, cuando hago la matemática inversa y digo ahora, si antes tenía tantos kilos de cemento y ahora tengo menos kilos de cemento, estoy impactando dramáticamente la huella, la reducción en la huella. Esa es una. Y la segunda, que si hay una presentación local, sí la hay desarrollos que se han hecho ya en Costa Rica, si la hay en presentación en polvo, tendríamos que tener una discusión un poco más a fondo y le exhorto a que el grupo local se pueda comunicar, ¿verdad? Y poder tener una discusión más en detalle, porque típicamente lo que se ha logrado es una presentación líquida para temas de lograr una dispersión correcta, ¿verdad? En la unidad de medida o en este caso en el volumen. Pero sí, no es imposible que pudiéramos llegar a tener algo, que se pueda presentar algo a nivel sólido. Bueno, gracias, Iván. La segunda de Carlos también, ¿podría comentar un poco más amplio el desarrollo de las fibras con REPREVE utilizando botellas de plástico? Sí, el proceso se hace en enlace con la compañía Reprieve y yo les exhorto a que entren así mismo Reprieve a nivel de la web y van a ver que es una empresa que hace muchísimos textiles y otras cosas derivados del plástico reciclado. En este caso el proceso es simple, ellos tienen ya unas concesiones, han creado también enlaces con compañías de reciclaje que recogen todo este tipo de botellas. Ellos las recogen, las procesan internamente en su fábrica y las vuelven a convertir en un elemento de pellets, ¿verdad? Los vuelven el plástico lo vuelven a convertir en una materia prima de bolitas o de pellets en este caso. Esas bolitas se entran a procesar a altas temperaturas y se buscan crear unos filamentos y esos filamentos eventualmente con máquinas de extrusión, de estiramiento, se cortan y se llegan a las dimensiones de la fibra que se busca. Y esa fibra tiene unas propiedades, pero la fibra que se logra con el material, la materia prima de botellas de agua Reprieve es solamente microfibra. No es macrofibra, es microfibra. Son filamentos muy pequeños que lo que buscan es buscar la reducción en el encogimiento plástico del concreto en esas primeras 48, 72 horas. Gracias, Iván. Y Graving nos pregunta respecto al diseño de losas de concreto de pavimentos rígidos de medianos volúmenes de tránsito mayor a 3 millones de ejes equivalentes, ¿qué fibra o fibras recomienda utilizar para esta aplicación en específico? Definitivamente macrofibras sintéticas es una opción. Se utilizan también las metálicas, pero las metálicas pues me crean otro problema. Las sintéticas que tengan una capacidad que caigan en el tipo 3. Hay una nomenclatura y si quieres yo puedo compartir ese estándar para que se le pueda llegar al grupo, pero hay una nomenclatura de tipo 3 donde tiene unas dimensiones específicas la macrofibra y tiene unas capacidades de anclaje también específicas para pues, yo poder entonces sustentar las cargas y la transferencia de carga. Pero sí, es macrofibra lo que se recomienda para esto, que cumple. Bueno, Iván, muchas gracias. Y vamos a ver una última de Josué Arroyo. ¿Y la relación con respecto a los costos? ¿Es más caro utilizar macrofibras que refuerzo de acero con varillas? Pues mira, típicamente cuando hablamos de, hay diseños y hay diseños, pero de manera general,
Cuando utilizamos las macrofibras sintéticas para reemplazar malla metálica o acero por temperatura, cuando estamos hablando típicamente de losa sobre relleno, en general, casi todos los casos, aún en el caso donde tenemos equipo pesado en algunos espesores y todo, casi siempre lo que se ha visto es que puede haber una reducción del 10 al 15% del costo utilizando la macrofibra sintética. O sea, puede ser más económico esta solución versus la solución tradicional de refuerzo. Bueno, y vamos a una última. Ya te digo, ¿tiene alguna pregunta, Graving? ¿Tiene alguna experiencia de concretos fabricados con coarena, sustituto de arena resina? Eh, esa pregunta es compuesta porque habría que ver entonces qué tipo de arena, con qué características y qué tipo de resina estamos haciendo mención. Nosotros tenemos muchos materiales porque también somos manufactureros de materiales para la construcción y me refiero a materiales especiales ensacados. Así que sí hay algo de experiencia y hay desarrollo ya logrado, pero me gustaría más que la pregunta fuera mucho más detallada y específica, y aquí yo estoy presentando un correo que lo ofrezco abiertamente, y si quieren enviar ya la pregunta puntual, estamos más que en la disposición de poder contestarlo ya con especificidades para no pecar, para ser correcto. Gracias, Iván. De igual manera, el correo del instituto info@isic.com queda también disponible para cualquier consulta. Nosotros no, la canalizamos para que Iván pudiera resolverla en caso de que sea muy específica. Sí. Bueno, Iván, estamos en tiempo por 6 minutos pasaditos. Quiero agradecer tu valiosa colaboración y aporte en la tarde de hoy. Yo voy a cerrar la sesión indicando, voy a tal vez compartir presentación. Vamos a usar un pequeño ejercicio aquí. He copiado la lista de asistentes o de los que están participando, que al cierre son 38 personas, y vamos a hacer la rifa de 3 libros. Serían 3 ganadores. Lo hacemos en una página eh, random, cualquiera aleatorio. Ahí está la lista y voy a elegir 3 nombres. Y dice que el primer ganador es Luis Fabián Madrigal Ramírez. Ese es el ganador del primer libro a escoger. A Luis Fabián le solicito que se comunique con nosotros por medio de info, porque el libro es para que él seleccione. Y vamos a elegir otros 2. Alan Badilla sería el segundo. Y vamos a terminar con José Rojas Vieto. Esos serían los 3 ganadores de hoy, con respecto a los libros del instituto. Agradecerles una vez más a Fabi, a todos los que se han conectado esta tarde de hoy, y sobre todo a Iván por su intervención en esta tarde. Es un tema muy amplio y quedamos en la mejor disposición de canalizar, como les decía ahora, sus consultas. Súper. Muchas gracias, Gracias por Iván. la iniciativa y saludos a todos. Que tengan buenas noches. Claro, Bye bye. gracias a todos y muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Es que un amigo mío quería dar la charla, pero no puede ir porque estaba en clase y él quiere enfocar su tesis en el concreto. ¿Hay un lugar Ah, donde pueda ver este video? yo la he grabado y lo vamos a compartir. Claro que sí. Decirle que nos escriba al instituto solicitando el video. Ok, perfecto. Muchas Ah, gracias. con mucho gusto. Que pase buena noche. Igual, buenas noches.
Una consulta. Sí, claro. Para lo del libro, ¿con quién es que tengo que hablarme? Mira, José, puedes escribir a info@isic.com. Voy para apuntarlo. Si quieren se los voy a poner en el chat para que todos lo puedan ver. info@isic.com. Ajá. Con el correo info@isic.com y yo voy a pasar la lista de los 3 ganadores: Luis Fabián Madrigal, Alan Badilla y José Rojas Vieto. Ok, ¿y es cualquier libro o es un libro sobre la charla? Es cualquier libro de la biblioteca del instituto. Rebeca, nuestra compañera, te diría cuáles son los libros disponibles y usted lo escoge. Está bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Aló, Sí, hola. sí, que muchas gracias por la invitación, muy buenas las charlas, les agradezco bastante. No, gracias a usted por participar y vamos a seguir con este tipo de actividades, así que ojalá nos puedan seguir acompañando. Ok, gracias, bendiciones. Gracias, buenas noches, bendiciones. Buena, igual. Buenas noches, chica. Chica, ¿cuándo vuelven a impartir este curso relacionados en esto? Todos los tercer martes de mes, en principio Ok, para el tercer martes de marzo estaríamos en la misma dinámica. ok, correcto. Se vuelven a hacer con el mismo link en el que se nos compartió. Sí, es muy probable que sí, o si no, igual con el banner que compartiremos les estaríamos adjuntando la dirección. Ok, Pero la dirección la juntan por el correo. sí, o por mensaje o por correo, o lo puede ingresar, lo posteamos en la página del instituto, ahí hay un link directo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a usted.